Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, un canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El tema, claro está, de todo este día es la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y todo el avispero que se ha desatado con estas pocas horas. Ella realmente hizo una escala técnica allí de algunas horas, visitó el Congreso, dio un discurso allí, reafirmó su compromiso con lo que ella denomina la democracia y también hizo alarde del apoyo que le estaba brindando Estados Unidos a Taiwán. Esto evidentemente generó una gran reacción por parte de China, que movilizó aviones e hizo algunos entrenamientos en la zona fronteriza con Taiwán y mandó aviones de guerra a el estrecho de Taiwán, que es la franja del mar que divide a la isla de Taiwán de la China continental. Esto lógicamente generó un estado de mucha incertidumbre en el mundo y también empezaron todas las especulaciones, todos los análisis, todos los comentarios acerca de lo que puede ocurrir con este primer paso de tensión real y efectiva entre China y Estados Unidos en muchos años. Ahora, antes de ir a ver cómo esto va a impactar en el mapa geopolítico global, cómo va a impactar también en el equilibrio de fuerzas alrededor del mundo, hay que hacer algunas puntualizaciones, unas de orden histórico y otras de orden político. Nos vamos con las de orden histórico. Este conflicto entre China y Taiwán es un conflicto ya que tiene varias décadas. Tiene su origen, como ya todos sabemos, en que los nacionalistas, encabezados por Chiang Kai-shek, al ser derrotados por las filas revolucionarias de Mao Zedong en el año de 1949, pues decidieron replegarse en la isla de Taiwán, considerando a Taiwán, esa isla, en ese momento era la isla de Formosa, como la real China, el real gobierno de China. A partir de ese momento y hasta el año de 1971, todos los estados reconocían en gran parte al gobierno de Chiang Kai-shek como el gobierno de China. Reconocían a Taiwán como la República de China. De hecho, así se llamaba o se llama la República de China. La otra es la República Popular China. Sin embargo, en 1971 hubo un quiebre, hubo un punto de inflexión importante que lo relata de manera magistral en un libro que yo recomiendo mucho. Henry Kissinger, el gran estratega norteamericano que a la sazón era secretario de Estado del gobierno de Nixon. Hablo de su libro que en inglés se llama On China y en español se llama China. Es una obra que recomiendo leer, tomar notas sobre ellas y aprender, porque relata toda la travesía que él tuvo que hacer para entonces, en el año de 1971, iniciar el proceso para que Estados Unidos y la República Popular China establecieran relaciones diplomáticas y comerciales, lo cual se concretó en el año de 1979. A partir de 1971 empezó un proceso que inició con el reconocimiento por parte de la ONU de la República Popular China. Y a partir de allí empezó un cambio en la relación. Claro, desde 1979 hacia adelante, los Estados Unidos han desarrollado con respecto a Taiwán lo que ellos denominan la ambigüedad estratégica. Es decir, mantienen relaciones diplomáticas y comerciales con China, mantienen relaciones comerciales con Taiwán y le manifiestan apoyo. De hecho, el principal suplidor de armas para Taiwán es precisamente Estados Unidos, que solamente en este año 2022 tiene presupuestado venderle en armas a Taiwán 17,000 millones de dólares. Entonces, este esquema, este tránsito
histórico tuvo otro punto de inflexión importante. Recordemos, 1971 es ya el inicio del quiebre de la dinámica de conflictividad con China. 1979 se establecen las relaciones diplomáticas y comerciales que fueron establecidas por el presidente Jimmy Carter. Pero ya en la década de los 80 inició también un proceso de, digamos que, de cierta flexibilización en el conflicto entre China y Taiwán. De hecho, ese proceso de flexibilización, o digamos que de calma de las aguas entre estas dos naciones, recordemos que Taiwán entiende que es una nación independiente, que es un estado soberano, y que China visualiza a Taiwán como una provincia rebelde. Tanto uno como otro han tenido siempre la amenaza, en el caso de Taiwán, de declarar formalmente su independencia, y en el caso de China siempre ha dicho que no descarta la posibilidad de unificar. De hecho, ellos le tienen una fecha, 2049, ellos establecen que es el año en el que toda la China debe estar unificada. Pero esto ha tenido altos y bajos, como ya dijimos anteriormente. En la década de los 80, quizás impulsado por esas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, hubo un proceso de flexibilización, incluso hasta de negociación entre Taiwán y China, que culminó en el año de 1992 con un consenso que tiene un principio básico: una sola China, dos visiones diferentes. En términos prácticos, ellos se comprometieron uno y otro a no atacarse. ¿Qué es no atacarse? Bueno, tú sigues diciendo que eres un estado soberano, yo sigo diciendo que tú eres mi provincia rebelde, pero en el ínterin yo no te quito ninguna relación diplomática, ni tú me quitas ninguna relación diplomática a mí. Había una suerte de acuerdo de cohabitación entre China y Taiwán a partir del consenso de 1992. Ese consenso de 1992 se rompe a partir del año 2016, cuando llega al poder el Partido Progresista Demócrata, que actualmente está en funciones de gobierno. Y entonces, que tiene una vocación hacia el independentismo. Entonces, ese acuerdo del año, ese consenso se desmoronó y empezaron de nuevo China y Taiwán a tener situaciones conflictivas en cuanto a la distribución de las relaciones diplomáticas en el mundo. Hay que decir también que coincidió históricamente la llegada del Partido Progresista Democrático a Taiwán al poder, que tiene una visión independentista, y la llegada de Xi Jinping a la presidencia de la República Popular China, que también tiene una visión estratégica más orientada a la geopolítica, a buscar que China juegue un rol importante en el mundo, como de hecho lo juega. Hoy, como hemos señalado aquí en múltiples ocasiones, el mundo vive hoy un equilibrio geopolítico de orden tripolar: Rusia, China, Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, China, Rusia, como usted quiera poner ese orden. Pero esos son los tres grandes líderes o los tres grandes polos en todo el mundo. Entonces, cuando se empieza a romper ese orden y vemos dos líderes, la lideresa de Taiwán y el líder de China, cada uno con visiones contrapuestas, pues empiezan las tensiones nuevamente entre China y Taiwán, lo cual se expresa también en una fuerte tensión entre Estados Unidos y China, máxime cuando en el año 2018 pues llega la declaratoria de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Recordemos que a partir de ahí, entre 2018 y 2020, China y Estados Unidos empezaron a intercambiar aranceles como una fórmula para contrarrestar, equilibrarse cada uno. Estados Unidos se quejaba de China de que le estaba haciendo competencia desleal, robándole las patentes
las patentes de derecho intelectual. El presidente Donald Trump, que fue quien inició esa guerra comercial, también establecía que China estaba se estaba socavando digamos que la matriz de empleo de los Estados Unidos con la deslocalización de muchas empresas norteamericanas en China. Entonces, ese proceso, y aquí vamos aterrizando ya la parte histórica para meternos en los análisis políticos propiamente dicho de lo que significa esta visita, se ha visto magnificada por una situación, la revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque con la revolución tecnológica se ha puesto un nuevo elemento que ha determinado lo que se denominan las llamadas guerras híbridas, que no solamente se limita a lo militar, sino que implica otras acciones de orden económico, de orden comercial y ahora también de orden tecnológico. ¿Por qué? Porque para hacer posible esta revolución tecnológica ha sido necesario el surgimiento de los chips y microchips. Esos chips y microchips son fabricados en su mayoría en China con metales raros, pero pueden hacer posible su funcionamiento gracias a los materiales semiconductores, de los cuales Taiwán domina el 54% del mercado global. Y es precisamente eso lo que realza la valía estratégica de Taiwán, tanto para Estados Unidos como para China. Y por eso ambos se sacan los dientes cuando se trata de Taiwán, porque allí el que controle los metales raros, el que controle los semiconductores, va a controlar el mundo que viene o el mundo que está desarrollándose hoy día. Esa es la realidad. Así como en el futuro quien controlaba el mar, en el pasado, quien controlaba el mar, controlaba el mundo. Así como quien controlaba el petróleo, controlaba el mundo. En el mundo del siglo XXI, quien controle la tecnología, quien controle los metales raros, quien controle los semiconductores, va a controlar el mundo. Y es por eso que Taiwán tiene una valía estratégica, como ya dijimos. Además, eso está asociado a una cuestión que pasó por debajo de la mesa durante el año pasado y fue la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de una ley de incentivo a la inversión en la producción de semiconductores en Taiwán. Y eso, obviamente, cuando usted lo suma con la escasez de chips fabricados por China, pues todos esos elementos usted los suma y entiende que ahí hay una batalla importante por el poder político. Recuerden siempre, ninguna batalla política se da al cariz de las ideas. Ese es el pretexto, ese es el vestido, ese es el ropaje. Democracia versus autoritarismo. Libertad de ideas contra la libertad del mercado. Pero no, al final se trata de controlar los recursos. Todas las guerras políticas se trata de eso. La economía determina la política, aún en los casos en que la política tenga el protagonismo, porque al final se trata de ver quién administra los recursos. Entonces, y aquí ya vamos entrando a todo lo que implica esta visita de Nancy Pelosi a China. En primer lugar, está muy claro que fue una provocación absurda por parte de Nancy Pelosi. Yo no me atrevo a decir que Estados Unidos estuvo detrás de eso. Yo pienso que ella es una mujer que se está retirando, es una mujer que ha construido parte de su discurso en lo que tiene que ver con política exterior en base a la crítica a los regímenes que ella denomina autoritarios, pero en el caso de China sobre todo ha sido una gran crítica de China. Ella con esos elementos a la mano se está retirando, pues va a hacer una gira por Asia y va a aprovechar para decir que ella por encima de todo estuvo allí en Taiwán, enfrentando con firmeza y con dureza la dictadura, el autoritarismo chino y en defensa de la democracia. Ese fue incluso el resumen de su discurso ante el Congreso, ante el Parlamento taiwanés. Entonces, Nancy Pelosi
Obviamente que en este tema puso por delante del interés estratégico y pragmático de su propio país el interés personal, digamos que en una actitud, si se quiere, algo demagógica. Entonces, yo creo que esa es la primera lectura que hay. Hay un tema de ego que hay que tenerlo claro. La segunda cosa que revela esta visita, y sigo pensando en los Estados Unidos, es la fragilidad política del liderazgo de Biden. Porque todos saben que lo que menos le convendría a Biden en este esquema, a la administración Biden, en este momento, lo que menos le convendría real y efectivamente sería una situación en la que China, que ha mostrado una equidistancia estratégica con respecto al conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que tiene su teatro de operaciones en Ucrania, yo creo que esa visita empuja a China hacia los brazos de Rusia. Y por eso yo no veo, no me cabe que sea una política de Estado. Lógicamente, ya después que ella asumió esa actitud, el Ejecutivo no puede imponerse ante el Legislativo. Esa es la realidad. Son poderes interdependientes, y mucho más en el caso de Estados Unidos, que es el creador de ese tipo de sistema de check and balance. Pero, si bien está muy claro eso, también está claro el hecho de que el liderazgo del presidente de los Estados Unidos traspasa las barreras de las atribuciones del Ejecutivo. Y si Biden estuviera en una posición real y efectivamente de fortaleza y de legitimidad como presidente de los Estados Unidos y como líder de los demócratas, yo estoy seguro que habría procedido perfectamente a disuadir a la Pelosi de hacer ese viaje. Y aquí me retrotraigo en el tiempo, porque es importante verlo también al cariz de los temas políticos. La última vez que un funcionario de alto nivel de los Estados Unidos visitó a Taiwán fue en el año de 1997. Y en ese momento lo hizo el también líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de entonces, Newt Gingrich, quien visitó, pero era republicano, y el presidente era Bill Clinton, demócrata. China, de hecho, lo interpretó como una situación de diferencia de política interna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que estaban en manos de partidos distintos. Pero en este caso en concreto, no se trata de eso, porque Nancy Pelosi es una importante líder demócrata e incluso contemporánea generacionalmente con Joe Biden. Entonces, todo esto se manifiesta en en una debilidad importante, fragilidad más que debilidad del liderazgo de Biden en el Partido Demócrata. Por otro lado también, viéndolo en ese mismo contexto, todo lo que implica esto en términos de la crisis que está viviendo Estados Unidos. Porque recordemos que China no solamente es el principal productor de las cosas que se consumen en los Estados Unidos, sino también que tiene una importante cantidad de dinero establecida como bonos del Tesoro. Ha comprado mucha deuda estadounidense. Y lo que menos quiere Estados Unidos es, en medio de este esquema de crisis, entrar en un nivel de conflictividad con una nación que tiene tantas fórmulas para atacar a Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista militar. Pero más allá de todo esto, ¿podrá esto escalar a más? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que vendrá ahora, una vez terminada la ruta de la Pelosi por Asia, yo pienso claramente que Estados Unidos va a iniciar un proceso, una ofensiva diplomática para bajar las tensiones con China, porque a quien menos le conviene que China se mantenga en una posición de, digamos,
que de disgusto con Estados Unidos, de enfrentamiento y de confrontación, es precisamente a los Estados Unidos, porque Estados Unidos en este momento no puede cargar con dos guerras al mismo tiempo. Ese es un frente que no debió abrirse. Pero ya abierto, yo pienso que la diplomacia estadounidense va a proyectar un cierre de ese frente, tratar de equilibrar las cosas nuevamente y de mantener las posibilidades de que China mantenga su equidistancia estratégica con respecto a la alta conflictividad entre Estados Unidos y Rusia, o entre Occidente y Rusia. Por el otro lado, yo tampoco veo posibilidad en el futuro inmediato de que China real y efectivamente decida tomarse a Taiwán, o que Taiwán se envalentone y se declare independiente. Yo pienso que allí habría, yo pienso que eso no va a ocurrir por ahora. No descarto que en el futuro pueda pasar, pero en este momento las condiciones sociopolíticas no están dadas ni para una cosa ni para la otra, sobre todo por la crisis que vive el mundo. Hay quien pensaba que dado el precedente que había sentado Putin desde el año 2014 tomando territorios de manera clara, como lo hizo con la península de Crimea, como lo está haciendo ahora con gran parte del oriente de Ucrania, pues hay quien pensaba que basados en ese precedente, pues China podría hacer lo propio con Taiwán. Yo pienso que no, por una razón sociopolítica importante. Cuando se mide al pueblo taiwanés sobre cuál es su decisión, solamente el 1% del pueblo taiwanés quiere la unificación con China. Pero apenas el 5% quiere la independencia de China. El restante 93-94% se manifiesta a favor de que Taiwán mantenga su actual status quo, que es muy simple. Ellos se consideran un estado soberano, pero no declaran la independencia. Igual se manejan como un estado soberano. China los considera provincias rebeldes, pero a la vez mantiene importantes relaciones comerciales con Taiwán. En China viven alrededor de 2 millones de taiwaneses. Es decir, que ahí hay una simbiosis extraña, muy particular, que ni a China ni a Taiwán le conviene romper ese equilibrio, porque eso sería, obviamente, crear las condiciones para que haya una gran conflagración global que a ninguno de los polos en cuestión les conviene. El beneficio sería inexistente comparado con los grandes perjuicios que habría. Entre ellos, lógicamente, está el peligro de la propia paz mundial y de la existencia de nuestra especie. De todas formas, este es un proceso al que hay que mirar con mucha atención, hay que estudiarlo muy bien, hay que seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya la visita de la Pelosi terminó, la cosa no pasará a mayores, como no pasó a mayores, y yo pienso que a partir de ahora va a venir un proceso de relajación, de baja de la tensión, de baja de la marea. Y lógicamente habría que esperar en elecciones posteriores, sobre todo en Taiwán, cuál sería el destino del PPD. Porque si el Partido Progresista Democrático de Taiwán pierde el poder y vuelve el Kuomintang, que es el otro país más proclive a mantener grandes acuerdos con China, pues entonces las cosas tomarían otro cariz, tomarían otro rumbo. Vivimos en un mundo que está teniendo momentos estelares. Y yo creo incluso definitivos en el futuro de este siglo. Yo creo que esta década, lo que resta de esta década, va a ser importante para que el mundo configure para los próximos 50 años. Yo estoy convencido de eso. No solamente desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y de innovación tecnológica, también desde el punto de vista climático. Porque habría que ver cómo se configuraría el mundo en una situación de desastre climático o en una situación de una hambruna, que yo sigo pensando que
la hambruna que está al venir por ahí, la gran recesión global que se está proyectando que pasará en los próximos meses, quizás años, probablemente creen las condiciones para un mundo apolar en el que lo que hoy denominamos como grandes polos se vean envueltos en grandes crisis económicas que les impida expandirse hacia el exterior y los obligue entonces a concentrarse en recuperar sus propias fuerzas. Y ese tipo de esquemas, algo parecido a lo que ocurrió cuando la Gran Depresión económica, el gran crack del año 1929, ese tipo de esquemas es la que da el traste para cambios importantes históricos que nadie prevé hasta que suceden. Hasta aquí estas líneas de guerra del día de hoy. Les invito a que comenten aquí abajo si están de acuerdo con lo que he dicho aquí, si no están de acuerdo, qué piensan o qué temas quisieran que nosotros abordáramos, sobre todo del ámbito geopolítico global. Y también a que se suscriban, le den a me gusta, activen la campanita de las notificaciones y que sigan compartiendo estos videos con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta una próxima ocasión.